Bueno, muchachos, buenas tardes. Siendo las 4:18 de la tarde del día 3 de mayo, comienza la grabación de la clase Excel intermedio para la ficha 270 46 61. Listo. Buenas tardes, Arthur. ¿Cómo me le va? Bien, señor, muchas gracias. ¿Cómo va todo? Bueno, qué bueno, bienvenido. Bueno, muchachos, entonces vamos a arrancar. Entonces, hoy vamos a ver los siguientes temas. Entonces, para el día de hoy, miércoles 3 de mayo, vamos a mirar lo que son funciones lógicas y tablas dinámicas. Entonces, vamos a arrancar con el primer tema, que son funciones lógicas. Entonces, dice así, las funciones lógicas, a ver, ¿quién llegó por aquí más? Elsie, buenas tardes, ¿cómo me le va? Entonces, sigamos. Dice así, las funciones lógicas en Excel se utilizan para la toma de decisiones con base al resultado lógico verdadero o falso de una función, decidiremos si ejecutar o no cierta acción requerida. Las funciones lógicas son las funciones que permiten hacer uso de valores lógicos o evaluar valores lógicos con diversas finalidades. Varias de las funciones lógicas existentes permiten el uso de operadores lógicos, también conocidos como conectivos lógicos o conectores lógicos. ¿Listo? Entonces, por aquí tenemos las funciones lógicas y dice así. Entonces tenemos nombre, falso. ¿Cuál es la descripción? Devuelve el valor lógico falso. No, cambia falso por verdadero y verdadero por falso. La letra O comprueba si un conjunto de pruebas lógicas son verdaderas. Si alguno lo es, devuelve verdadero, si no, devuelve falso. La función sí comprueba si se cumple una función lógica que le especificamos. Devuelve un valor si esta prueba es verdadera y otro si es falso. Si error, devuelve un valor si la expresión da error y el valor original si no lo hay. El valor verdadero devuelve el valor lógico verdadero. Y la función y comprueba si un conjunto de pruebas lógicas son verdaderas. Si todas son, devuelve verdadero, si no, falso. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a ir empezando a mirar una por una en qué consiste. Entonces, esto dice así. Entonces, miren que por aquí vamos a mirar. Vamos a empezar con la primera, que es la función sí. Entonces dice, la función sí en Excel es parte del grupo de funciones lógicas y nos permite evaluar una condición para determinar si es falsa o es verdadera. La función sí es de gran ayuda para tomar decisiones con base al resultado obtenido en la prueba lógica. Se hará uso del siguiente archivo, el cual incluye ejercicios de ejemplo para aplicar 8 función sí. Entonces, miren que por aquí nosotros tenemos este. Espérate. La función sí, véanlo aquí, es este. Entonces vamos a mirar a ver qué es lo que nos están pidiendo o proponiendo aquí. Entonces vamos a mirar. Dice así, ¿qué es? Primero, la función sí es una instrucción que sirve para obtener una respuesta entre dos posibles a una comprobación que realizaremos con una prueba lógica. ¿Cuál es la sintaxis? Entonces, primero miramos igual sí, abre paréntesis. Y lo primero que nos pide es hacer la prueba lógica. Ya vamos a mirar. Entonces, miren que aquí me dice prueba lógica. Es una comparación con un operador de comparación, valga la redundancia. Entonces, aquí tenemos el igual
el símbolo de mayor, el símbolo de menor, mayor o igual, menor o igual, y ambos, los dos, pues el mayor y el menor, los dos forman el símbolo diferente. ¿Listo? Miren que acá tenemos el valor sí verdadero. ¿En qué consiste eso? Valor que queremos recibir si la prueba resulta verdadera. ¿Y cuál es el valor sí falso? Valor que queremos recibir si la respuesta resulta falsa. Los tres argumentos admiten operaciones matemáticas, de texto, referencias a otras celdas, otras funciones anidadas, etc. Entonces miren que aquí dice, ejemplo, construir una columna con indicadores numéricos con la función sí. Entonces miren que acá nos dice, ¿cuál es el truco? Podemos rellenar automáticamente hasta la última celda si hacemos doble clic en el controlador de relleno. Esto funciona siempre que tengamos a la izquierda una columna de referencia de datos. Entonces miren que aquí nos está diciendo, simplemente haga una fórmula. Pero para hacer esto, miren que vamos a realizarla acá. Entonces, miren que aquí, pues más adelante, aquí nos dicen, vean, póngale cuidado. El ejercicio 1 es el siguiente. Construir una columna de indicadores con la función sí. Entonces, miren lo que dice. Introducir una función sí que devuelva un número 1 si las ventas reales, miren que tengo valores en ventas reales, han superado el punto de equilibrio. Miren que el punto de equilibrio está por aquí solito. En caso contrario, que devuelva un 0. ¿Listo? Entonces, miren pues, resulta que aquí nos dicen, atención, utilizar ceros y unos como valores devueltos nos ayudará a utilizar la herramienta formato condicional para que aparezcan iconos de semáforos o colores. ¿Sí? Miren, acá también nos dice, cuando escribimos una fórmula, debemos tener en cuenta si todas las referencias deben ser relativas, sin signos del dólar, o absolutas, con signos pesos, ¿sí? Con signos del dólar. Si es necesario incluir signos dólar, sitúese dentro de la barra de fórmulas, sobre la referencia de la celda que lo necesita, y así puedes agregar signos del dólar con facilidad, presionando repetidamente F4. En algunos teclados es función F4. Entonces, usted va a presionar la tecla F4 si su computador es un computador de escritorio y va a presionar la tecla función F4 cuando el computador es un portátil. Entonces, miren que aquí yo tengo esta que aquí vamos a construir una función. Entonces, a nosotros nos dice introducir una fórmula que devuelva número 1, o sea, 1 si las ventas reales han superado el punto de equilibrio. Entonces, miren que aquí yo tengo venta real 4.500 euros y acá 5.050. Entonces, yo tengo que hacer aquí la función sí. ¿Cómo la hago? Entonces, miren que yo me voy a parar aquí en f de x donde dice insertar función. Entonces, simplemente yo voy a insertar la función sí. Miren que cuando la inserto, yo le doy a aceptar y aquí me va a decir argumentos de la función sí. ¿Cuál es la prueba lógica? ¿Cuál es el valor verdadero y el valor sí falso? Entonces, miren que tengo tres parámetros y cada una me va indicando aquí qué es lo que tiene. Entonces dice, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa falso. ¿Cuál es la prueba lógica? Es cualquier valor o expresión que pueda evaluarse como verdadero o falso. Entonces, ¿cuál es la prueba lógica? Entonces nos están diciendo que si las ventas reales han superado el punto de equilibrio, entonces miren que yo digo venta real y aquí le voy a poner el símbolo mayor. Si la venta real es mayor que el punto de equilibrio, pero miren que este punto de equilibrio yo lo tengo que volver absoluto. ¿Por qué absoluto? Porque todas las celdas de aquí para abajo de valores reales
todas van a hacer operaciones con esta. Entonces, miren que yo cuando lo selecciono, voy a presionar la tecla función F4 y miren que automáticamente me le pone el símbolo del dólar a 36 y el símbolo del dólar al M para indicar que la celda M36 es absoluta. Entonces, miren que ahí tengo, ¿cierto? Entonces, yo lo primero que hago es hacer la prueba lógica. Yo digo, si la venta real es mayor que el punto de equilibrio, entonces, ¿cuál es el valor si verdadero? Que le ponga 1. Miren que aquí dice que devuelva un número 1. Y si en caso contrario, que devuelva 0. Entonces, yo aquí abajo le voy a poner 0 y le doy a aceptar. Miren que ahí me queda. Porque el primero me dio 0, porque mire que la venta real fue 4.500. 4.500 supera a 5.050, nunca, ¿sí? Porque 5.050 es mayor. Entonces miren que yo cuando tengo ya la fórmula aquí, yo simplemente lo que tengo que hacer es copiarla de aquí para abajo. Y miren que acá 5.100 es mayor que mi 5.050, claro, por eso me pone 1. 3.278 es menor, por eso me pone 0. 5.648, claro, es mayor. 9.988, claro, es mayor. Entonces miren que aquí me le pone por eso el 1. ¿Listo? Y miren cómo queda la fórmula. Igual si abro paréntesis. Si esta celda es mayor a pesos M36, entonces póngale 1, de lo contrario, póngale 0. ¿Sí ven? Entonces miren que cuando yo indico valores numéricos, los pongo así. Ahora miren este otro ejemplo. La segunda, rellenar la fórmula tirando del controlador de relleno. Pues listo, miren que aquí ya lo que hicimos fue copiarlo, ¿cierto? Ahora miren acá, el segundo ejercicio. Construir una fórmula de indicadores con textos. Entonces ya no vamos a utilizar valores, sino que vamos a utilizar texto. Entonces miren lo que dice. Introducir una función sí que devuelva el texto OK. Si las ventas reales son mayores o iguales que el presupuesto. En caso contrario, devuelva el texto no OK. Listo. Entonces miren que es lo mismo. Me voy a ubicar aquí, voy a insertar la función. Entonces yo le digo la función sí. ¿Cómo es la función sí? La prueba lógica. Me está diciendo que si las ventas reales son mayores o iguales, entonces miren cómo yo represento el mayor o igual. Pongo el símbolo de mayor y escribo el igual. ¿Igual a quién? Al presupuesto. ¿Sí ven? Miren. Entonces, ahí que me está diciendo que si las ventas reales es mayor o igual al presupuesto, ahorita sí que me dice, ¿cuál es el valor verdadero? Póngale OK. Entonces, miren lo que va a pasar. Cuando yo me pase al valor si falso, cuando yo voy a utilizar texto, mire que el texto queda entre comillas. Miren, cuando yo me paso, miren que automáticamente le pone comillas. ¿Por qué? Porque en Excel los textos se muestran entre comillas. ¿Listo? Y en el valor si falso, ¿qué va? Que le ponga no, ok, listo, yo le pongo eso. Y simplemente le doy a aceptar. Y miren, entonces dice, la venta real es mayor o igual que el presupuesto. Claro, ok, miren lo que yo voy a hacer, lo voy a rellenar. 5.100 es mayor a 5.891, nunca, por eso le pone ok. 3.278 es mayor que 1.100, claro, ok. 5.648 es mayor que 3.250, claro, ok. 9.988 es mayor, claro, ok. ¿Sí ven? Entonces miren que así es como yo le tengo que poner. Y si ustedes ven la fórmula aquí arriba, miren, ok entre comillas, no ok también entre comillas. Cuando usted quiera mostrar un texto, usted lo tiene que poner entre comillas. ¿Listo? Entonces, miren que aquí hemos terminado. Ahora miren que acá también podemos hacer uno. Miren, si las ventas reales supera el presupuesto, miren que es algo que tenemos acá abajo, ¿sí?
pero aquí lo tenemos con OK. Acá lo podemos hacer con unos y ceros. Entonces, mire, ¿cómo lo haría? Lo mismo, función f de x, sí, y entonces aquí le pongo, ¿cuál es la prueba lógica? Que si el valor real es mayor que ¿quién? Que el presupuesto, entonces colóquele 1, de lo contrario, póngale 0. Yo le doy a aceptar y miren que lo voy a copiar. Miren. ¿Sí? Entonces, el único que no lo hizo fue el segundo. ¿Por qué? Porque 5100 nunca va a ser mayor a 5891. Todos los demás dieron mayores, entonces por eso les pone el 1. ¿Listo? Entonces, miren que ya hecho estos tres ejercicios, ya podemos hacer la práctica 1. Entonces, vamos a mirar qué es esto. Entonces, miren que aquí tenemos, entonces recuerden lo que yo les digo. Cuando a ustedes les entreguen una tabla, lo primero que tienen que hacer es revisar qué información es que nos están dando. Entonces, miren que en este momento tenemos aquí, mire, aquí tenemos una tabla con los tiempos de duración de llamadas de los agentes de un call center. Entonces, mire que aquí está la identificación del agente, quién es el agente, en qué zona está y el tiempo. Ahora sí leamos. La compañía tiene como objetivo que las llamadas no duren más de 5 minutos. Ojo, más de 5, tienen que ser menos. Entonces, lo que queremos identificar es cuáles fueron las llamadas superiores a 5 minutos. Aquellas que sean superiores a este tiempo debe tener en la columna revisión la palabra revisar. Los que estén por debajo de 5 minutos que coloque OK. Bueno. Entonces, miren lo que tenemos. Aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos el objetivo que nos dicen que no se puede pasar de 5 minutos. Entonces, este me tiene o me debe de quedar en valor absoluto. Entonces, miren que yo aquí me ubico y voy a insertar la fórmula. ¿Cómo la inserto? Con igual sí. Entonces, listo. ¿Cuál es la prueba lógica? Entonces me dice que si el tiempo, ¿sí? Es superior, o sea, yo le voy a poner es mayor, porque ahí dice superiores, es mayor a 5 minutos, entonces miren, voy a poner esta. Cuando yo selecciono esta, presiono función F4 para que la convierta en ¿qué? En absoluto. Si esta es mayor a esta, entonces póngale cuál es el valor verdadero, revisar. ¿Y cuál es el valor si falso? Que le ponga OK. Miren que yo le puedo poner mayúscula, minúscula y no va a tener ningún problema. Listo, yo le doy a aceptar. Entonces, mire, 2 minutos. Está por debajo, OK. Vamos a copiarla. Y miren que cuando la copio automáticamente, entonces yo tengo que revisar a ver si efectivamente está bien hecha o no. Entonces, miren, 7 minutos, claro, revisar, porque se pasó. 18 minutos, claro, revisar. 8 minutos, revisar. 21, revisar. 5 minutos con 10, claro, se pasó 10 segundos, revisar. 12 minutos, revisar. Miren que las demás están por debajo. Entonces, por eso me sale OK, OK, OK. Listo. Entonces, mire, aquí estoy utilizando contexto. Entonces, el texto debe de ir ¿en qué? Debe de ir en entre comillas. ¿Listo? Para que ustedes sepan. Bueno, entonces vamos a mirar el siguiente ejercicio, que aquí hay otro ejemplo. Entonces, miren aquí. ¿Yo qué tengo? Tengo un cuadro con 3 personas, Juan, Pablo y Javier. ¿Qué tengo? Altura, edad, longitud de la mano, longitud del pie, peso, ojos y pelo, ¿cierto? Entonces, miren lo que nos dice. Resulta que aquí tenemos las preguntas. Entonces, vamos a mirar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Entonces, vamos a resolver la primera pregunta. Entonces, miren lo que dice aquí. Si Juan, entonces nos ubicamos en Juan. Si Juan mide más de 1,80, entonces mire que ahí Juan mide más de 1,80
quiero que me dé como resultado la altura, no quiero que me dé como resultado la altura de Pablo, sino la de Javier. Entonces, miren que en la pregunta 1 yo tengo que poner que me muestre la altura de Javier. Entonces, ¿cómo yo haría eso? Lo mismo. ¿Con qué? Con una función sí. Entonces, ¿cuál es la prueba lógica? Entonces me están diciendo, si Juan, si Juan, le estoy poniendo la altura, si Juan mide más, entonces si es mayor que cuánto, que 1,80, 1,80, ¿sí? Ahí lo estoy poniendo. Entonces, ¿qué me dice? Quiero que me dé como resultado no la altura de Pablo, sino la altura de Javier. Entonces, yo aquí, ¿qué tengo que poner? Entonces, tengo que poner esta. De lo contrario, que me ponga, póngame 0, porque no da. Entonces, yo le doy a aceptar y miren, da 1,98. Entonces, vamos a ver si es verdad. Si Juan mide más de, quiero que me, la altura de Pablo, si no la de Javier. ¿Cuánto mide Javier? 1,98. Miren acá. ¿Sí ven? Ahora miren la pregunta 2. Si el pelo de Juan es castaño, el pelo de Juan es rubio, nunca es castaño. Entonces, quiero que me devuelva castaño. Y si no, quiero que me devuelva otro. Entonces, miren cómo es, ¿sí ven? Son preguntas capciosas, pero toca estar pendiente de eso. Entonces, mire, sí. ¿Cuál es la prueba lógica? Entonces me dice, ¿sí qué? Si el pelo de Juan, entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, miren, si el pelo de Juan, yo tengo que escoger esto. Si el pelo de Juan es igual a castaño, entonces ¿yo qué le pongo? Si este es igual a castaño, yo tengo que meter esto aquí entre comillas. Si el pelo de Juan es igual a castaño, entonces póngame castaño. De lo contrario, póngame otro. Entonces, mire, aceptar. ¿Qué me sale? Otro. Porque el pelo de Juan es castaño. No, nunca. Nunca es castaño. Entonces me sale otro. ¿Listo? Entonces miren que así tenemos 10 preguntitas, ¿cierto? Entonces, ahí se las dejo para que ustedes de pronto en algún rato la puedan hacer para ir ganando más tiempo. ¿Listo? Entonces miren que ahí ya resolvimos el primer ejercicio de sí, una práctica y aquí hay otra. Entonces vamos a seguir por acá con otro tema. Entonces ya vimos la función sí. Ahora miren esta. Vamos a ver la función y. Dice, se utiliza para poder realizar múltiples comparaciones y comprobar si todas se cumplen. Es muy frecuente que se utilice anidada como primer argumento de la función sí, cuando necesitamos realizar más de una comparación y que se cumplan todas. Se hará uso del siguiente archivo, el cual incluye ejercicios de ejemplo para aplicar. Entonces vamos a ir con la función, el archivo 9 con la función i. Entonces miren acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué encontramos aquí? Miren pues. Entonces, yo aquí ¿qué encuentro? Un nombre, un sexo, la fecha de nacimiento, la edad y aquí el referente. Entonces, miren lo que nos dice. Según la nueva política de asignación para las vacantes disponibles dentro de la empresa, existen dos tipos de preferencias de búsqueda, el cual consiste en mujeres mayores de 41 años. Entonces, miren que yo aquí tengo dos condiciones. Tiene que ser la edad mayor a 41 años y que el sexo sea femenino. Donde encuentre un masculino, automáticamente póngale falso. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque recuerden que la función y tienen que ser las dos igualitas. Entonces, miren, aquí entonces vamos a hacer la fórmula. ¿Listo? ¿Cómo sería? Entonces, miren pues, yo aquí le diría igual. Bueno, espérenme un segundo.
Entonces yo aquí le tengo que decir, miren pues, aquí yo le digo, voy con f de x y voy a insertar la y. Entonces, miren acá, ¿qué es la función? Comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdadero si todos los argumentos son verdaderos, porque si encuentra algún falso no lo devuelve. Entonces, ¿cuál es el valor verdadero? El valor lógico 1 me dice que si la edad, miren, tiene que ser mayor a 41 años. Entonces, miren que ahí voy a evaluar el primer valor lógico. Y el segundo valor lógico, ¿cuál sería? Que el sexo, este, el sexo, tiene que ser que sea igual a F. Entonces recuerden que la F tiene que ir entre comillas, ¿sí? Porque miren lo que nos dice, el cual consiste en mujeres. En ningún momento nos están diciendo que hombres. Entonces ahí yo tengo que la edad sea mayor que 41 y que el sexo sea femenino. Listo, yo le doy a aceptar. Entonces, miren, cuando yo copio esto, muchachos, ¿qué me muestra? Recuerden, cuando yo encuentre el sexo masculino, inmediatamente me va a dar falso. Pero cuando encuentre el sexo femenino mayor a 41 me va a dar verdadero. Entonces, mire, verdadero y verdadero. ¿Por qué? Porque ambos son femeninos y mayores de 41. Masculino, falso. Femenino, 43, verdadero. Masculino, falso. Femenino, verdadero. Masculino, masculino y femenino 44, miren, verdadero. ¿Sí ven? Entonces, miren la función y me evalúa dos condiciones, ¿sí? Dos valores. Ambos tienen que ser igualitos para poder que me dé verdadero. Porque si uno de los dos es falso, ahí ya no dio. ¿Listo? Bueno. Vamos a mirar el siguiente. Eso es lo que tiene que ver con la función y. Vamos a mirar ahora la función o. ¿Qué significa? Entonces dice, se utiliza para poder realizar múltiples comparaciones y comprobar si al menos se cumple una de todas las comparaciones. Con que usted cumpla una, ya con eso tiene, le va a dar verdadero. Es muy frecuente que se utilice anidada como primer argumento de la función sí, cuando necesitamos realizar más de una comparación de las que solo necesitamos que se cumpla una. Se hará uso del siguiente archivo, el cual incluye ejercicios de ejemplo para aplicar. Entonces vamos para la 10 función O. Entonces vamos a mirar cuál es la 10 función O. Entonces miren que aquí yo lo tengo. ¿Listo? Entonces, miren que aquí vamos a mirar. Miren que es el mismo cuadro. Nombre, sexo, fecha de nacimiento, edad. Entonces vamos a mirar. Dice, ahora la política de búsqueda de empleo ha cambiado, siendo el grupo de preferencia el que esté formado por mujeres o personas mayores de 45 años. Miren que aquí no importa el sexo. Aquí dice, pueden ser hombres y mujeres. Lo importante es que sea mayor de 45 años. Entonces aquí yo puedo utilizar una sola condición, que sea mayor a 45 años. En este caso, deberíamos de seleccionar a cualquier mujer sin tener en cuenta su edad o a cualquier hombre o mujer que tenga más de 45 años. ¿Listo? Entonces, miren, ¿qué voy a hacer aquí? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, miren que aquí yo voy a hacer lo siguiente. Voy a decirle f de x y voy a utilizar la función o. Entonces, aquí me dice, comprueba si alguno de los argumentos es verdadero y devuelve verdadero o falso. Devuelve falso si los argumentos son falsos. Entonces, ¿cuál es el primer valor lógico? Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Yo voy a seleccionar todo el rango, ya no voy a seleccionar uno solo, porque no me interesa el otro. Entonces, yo selecciono el rango
que sea mayor a 45 años. Listo. Voy a evaluar solamente uno de los dos y le doy a aceptar. Entonces, miren que aquí no me importa si se es hombre o mujer. Lo importante es que tenga más de 45. Miren lo que pasa. 44, falso. 58, 68, verdadero. 43, 37 y 43, falso. 69, 51, verdadero. Y los tres últimos, falso. 33, 41. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo con la edad requerida que dice más de 45. Entonces miren que la función O y la función I son parecidas. La función I, ambas condiciones tienen que ser verdaderas. En cambio, la función O, una de las dos tiene que ser verdadera, ¿ya? Pero nos tienen que decir cuál es que la que necesitamos, como en este caso que es más de 45 años. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar por aquí. Ahora vamos a entrar a lo que nos han dicho, que es una función anidada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo utilizar un i o un o otro sí dentro de un sí. Entonces, vamos a mirar. Miren lo que dice. La función sí anidada es cuando una segunda función sí se coloca dentro de la primera, de manera que pruebe alguna condición adicional. Las funciones sí anidadas aumentan la flexibilidad de la función al ampliar el número de posibles resultados a probar. Entonces, miren, ¿cómo es esto? Miren que yo aquí tengo la primer función sí. Cuando el valor es verdadero, me entrega una acción. Pero cuando el valor es falso, miren que yo tengo que ir a hacer una segunda prueba. Cuando el valor es verdadero, me entrega una acción. Cuando el valor es falso, me entrega la acción 3. Entonces, miren que yo puedo tener tres posibles respuestas. Entonces, ya vamos a revisar cómo es que se hace. Entonces, miren que acá dice, se hará uso del siguiente archivo, el cual incluye ejercicios de ejemplo para aplicar la función 11, funciones 11 anidadas y funciones sí y o anidadas. Entonces miren que por aquí vamos a abrir la función 11, que tengo esto. Miren acá. Entonces, ustedes tienen todo eso ahí en su tienen esto, pero mire que el estado de la venta, la bonificación y el análisis no lo tenemos. Miren, vamos a hacer primero la práctica 1 para que ustedes vean qué es lo que significa esto. ¿Listo? Entonces, miren, resulta que la práctica 1 es lo siguiente. Entonces, esperen muchachos, vamos a mirar una cosa. Vamos a borrar esta. Vamos a ponerlo aquí en blanco. Miren pues, lo tenemos así. ¿Qué nos están diciendo? Yo tengo el código del país y yo necesito que cuando tenga el código del país, aquí me aparezca que dice España. Cuando me aparezca Colombia, cuando me aparezca AR es Argentina y cuando me aparezca MX me aparezca México. Entonces miren que yo aquí tengo que construir la fórmula, tengo que construir una cianidad. Entonces, ¿cómo es esto, muchachos? Miren pues. Entonces yo tengo que poner aquí, miren cómo yo les voy a enseñar a construir una fórmula para que ustedes vean. ¿Listo? Entonces miren que yo aquí voy a decirle a insertar el f de x y voy a trabajar con la condición sí. Entonces, ¿qué voy a hacer de primero? ¿Cuál es la prueba lógica? Entonces, pónganle cuidado, la prueba lógica. Yo le digo que la prueba lógica es que cuando encuentre este, ¿sí? Cuando la palabra esté ahí, espérate un momentico. Sí, la función es esa. Así, póngale cuidado. Si la función es esa, entonces yo le digo, si es igual a este, pero este yo lo voy a poner ¿en qué?
la voy a poner espérenme, sí, la voy a poner absoluto. ¿Listo? Entonces miren que aquí yo tengo el primero, la prueba lógica, que cuando encuentre este, póngame este. ¿Cuál es el valor si verdadero? Que me ponga España. De lo contrario, ¿qué me va a hacer? De lo contrario, ¿qué me tendría que poner? Pues aquí me tendría que poner 0. Entonces, miren, evalúen lo primero hasta ahí. Entonces, mire, claro, me lo encontró. Pero miren lo que yo voy a hacer. Voy a quitar este y miren lo que voy a hacer. No le voy a poner el valor si falso, sino que le voy a decir que igual sí. Voy a meter otro anidado ahí. Y aquí voy a abrir un paréntesis. ¿Y qué le voy a decir? Que si el valor de la misma de A2, miren acá, si A2, yo vuelvo y lo selecciono, es igual a quién? A este, y este lo vuelvo absoluto, ¿sí? Póngale que, póngale que sea Colombia, y cierro paréntesis, cierro comillas. Le pongo punto y coma. Entonces miren que ahí ya llevo dos resultados, ¿cierto? Me falta México y me falta Argentina. Entonces vamos a ver. Le voy a volver a poner sí. ¿Sí qué? Nuevamente, si A2, si esta celda es igual a México, a MX, entonces, ¿qué le va a poner? Recuerden, le pongo punto y coma. ¿Qué le tiene que poner? La palabra México. Entonces, miren, ahí, ¿qué me falta por evaluar? Argentina, pero ya no, ya, mire, entra primero y evalúa. Esto es igual, póngale España. Esto es igual a esto, póngale de 1. Si no, México. Entonces, miren, yo aquí le podría poner punto y coma y aquí a lo último le voy a poner, si no encuentra ninguno de estos tres, ¿cuál es? Es Argentina. Entonces, lo cierro y ahí cierro el primer paréntesis de el tercer cianidad. Cierro el segundo paréntesis del segundo y cierro el tercero del primero. Y démosle enter. España, miren aquí. Vamos a ver si nos da todo. Y lo copiamos. Miren acá. Colombia, España, A Argentina, A Argentina, MX México, A Argentina, México, Colombia, España, México y Colombia. Entonces, miren aquí cómo es un anidamiento. Yo voy evaluando cada resultado. Cada uno de ellos yo lo tengo que ir poniendo. Julio, muy buenas tardes, ¿cómo me le va? Entonces, si ven, muchachos, entonces, miren que la función anidada es de esa manera. Tengo que ir poniendo uno por uno cada, mire, ¿sí? Y además ustedes aquí también lo podrían haber ordenado diferente. Miren que aquí el lado le pudieron haber puesto Colombia, luego España, luego México y por último Argentina. Pero yo primero puse esto para que ustedes vieran, es que ustedes van construyendo de a poquito, ¿sí ven? Entonces, miren esta fórmula tan larga, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es un anidamiento, así se llama. ¿Cuántos sí utilizamos? Uno, dos y tres. ¿Sí ven? Para poder lograr eso. Ahora miren esta práctica 2, que este sí está más carnudo. Entonces miren que yo aquí tengo una fecha de solicitud, un vendedor, un número de ítem, tengo una categoría, una ganancia por venta, un estado de venta, la bonificación y el análisis. Entonces, miren que aquí en esta parte derecha
Nos dicen, columna estado de venta. Si el valor de ventas es menor a 60 unidades, que muestre la palabra por mejorar. Si las unidades se encuentran entre 61 y 90, póngale promedio. Si las unidades se encuentran entre 91 y 120, mejorado. En caso contrario, que indique la palabra alto. Entonces, miren aquí, estado de bonificación, ¿cierto? Entonces, miren cómo se tiene que hacer la fórmula. Entonces, yo empiezo con un anidamiento. Yo empiezo con un anidamiento. ¿Qué es el anidamiento? Miren acá. Igual si, primero me dice, si C2 es menor que 60, porque aquí me lo están diciendo, mire, es menor a 60 unidades, entonces póngale por mejorar, punto y coma. Entonces, miren el segundo. El segundo, yo lo tengo que calcular si las unidades se encuentran entre 61 y 90. Miren que son dos valores. Para hacer el segundo, yo le voy a poner si, abro paréntesis y utilizo la función i. Si C2 es mayor o igual a 61, punto y coma, y C2 menor o igual a 90, entonces miren que aquí las dos condiciones tienen que ser verdaderas. Entonces, póngale promedio. ¿Listo? Pero eso, ¿por qué? Porque miren que yo tengo que utilizar las dos. Y ahora dice, si las unidades se encuentran entre 91 y 120, mejorado. Entonces, miren que la misma historia. Sí, y miren, mayor o igual a 91 y C2 menor o igual a 120, póngale que mejorado. En caso contrario, que indique la palabra alto. Entonces, mire, cuando yo ya evalúo la fórmula lógica, la tengo acá, el valor lógica, tengo que me muestre cuál es el valor verdadero y el valor falso, alto. Entonces, miren, ustedes tienen que venir aquí a revisar siquiera unos cuantos a ver si es verdad o es mentira. Entonces, miren, yo tengo 87. ¿87 dónde está? En el rango entre 61 y 90. ¿Qué me tiene que mostrar? Promedio. 102, mire que está ubicado en el tercer rango, entre 91 y 120. ¿Qué me tiene que mostrar? Mejorado. Cuando se pase de 120 me tiene que decir alto, mire que 150. Cuando yo tenga menor que 60, me tiene que poner que es por mejorar. Miren que aquí, muchachos, me muestra 45 por mejorar. ¿Sí ven? Entonces, miren que ustedes cuando hagan los primeros y ya tengan los 5 resultados, usted dice, ya me quedó bien. ¿Y qué voy a hacer? Voy a copiar de ahí para abajo. Miren acá. ¿Sí ven? Entonces, ustedes lo pueden ir evaluando uno por uno. ¿Sí ven? Entonces, miren que eso es lo que demuestra o lo que enseña un anidamiento. ¿Listo? Para que ustedes sepan. Ahora miren, eso es una fórmula larga, ¿sí? Ahí tienen una fórmula larga. Pero miren que aquí en la bonificación, ¿cómo sería? Miren acá. Miren que aquí me tiene en la columna bonificación. Si es A positivo, póngale la bonificación de 55. Si es B positivo, póngale la bonificación de 75.000. De lo contrario, póngale 0. Entonces, miren que aquí solamente tendría que anidar una sola vez. Entonces, miren, ¿cómo lo haría? Miren que aquí yo lo haría de la siguiente manera. Le voy a poner un sí. ¿Cuál sería la prueba lógica? Igual sí. Me están diciendo, sí. Cuando encuentre el A más, este,
perdón. Me dicen, a ver, venga, miremos. Así, si es A más la bonificación de 50.000, 55. Entonces, mire, aquí yo le voy a poner, sí, si esta celda es igual, abro comillas, a, vea que la voy a poner en minúscula para que ustedes vean, A más, que no pasa nada. A más, entonces, ¿cuál es el valor verdadero? El valor verdadero de A más era ¿cuánto? 55.000. Entonces, póngale 55.000. De lo contrario, póngale cero. Vamos a mirar a ver qué pasa. Entonces, mire, me puso cero porque aquí encontré un B más. Entonces, listo, ya tengo el primero. Pero miren entonces qué pasa. Yo le voy a quitar el paréntesis y el cero. Y le voy a poner sí. ¿Sí qué? Si esta celda es igual a qué? A B más, como me dice ahí, a B más, póngale, ahí ya hice la prueba lógica. ¿Qué valor es el que toca darle? 75.000 pesos. Si era 75, no, claro, la bonificación es de 75.000. Le pongo punto y coma. ¿Y cuál es el valor falso? Si no es ni AB ni B, póngale cero. Cierro el primer paréntesis, cierro el segundo y le doy enter. Vamos a ver. El B, 75.000. Claro, sí es. ¿Y el A cuánto es? 55. Y el A, 55, claro. Pero ¿qué pasa cuando no encuentre nada? Entonces vamos a ver si yo la copio. Ah, sí, señor, miren. Entonces quiere decir que lo tengo bueno. Miren, 75, 55, 75 para B y 55. Y cuando no encuentre nada, póngale cero. Entonces, miren aquí, solamente hice un solo anidamiento, no hice más. ¿Mm? Y miren, y ahora miren el tercero, la columna análisis. Entonces dice, si el número de ítem es superior o igual a 110 unidades, el número de ítems, véalo acá, tiene que ser este, ¿sí? Si el número de ítem es superior o igual a 110 y la ganancia por ventas es igual o superior a 200.000, la ganancia por venta es igual a 200.000, colocar el texto candidato a nueva categoría. De lo contrario, no cumple. Entonces, si ve, miren que aquí yo tendría que hacer la función y ¿con qué? Con un sí. Entonces, vamos a tratarla de hacer entre todos a ver si nos da o no nos da. ¿Listo? Miren acá. ¿Cómo sería? Entonces, yo tendría que poner la función sí, ¿cierto? ¿Cuál sería la prueba lógica? Entonces, si el número de ítem, entonces yo vengo y digo, si el número de ítem es igual a, ¿cómo me dice acá? Es igual o superior a 110 unidades. Es mayor o igual a 110 unidades. ¿Listo? Y la ganancia por venta es igual o superior a 200.000. Entonces, a ver, póngale candidato a nueva categoría. Vamos a ponerle aquí candidato a nueva categoría. De lo contrario, póngale cero. Vamos a mirar. Entonces acá me salió nada. Pero, ¿por qué? Ojo pues, yo tengo que borrar todo esto y tengo que ponerle aquí la función i. Vean acá, la función i. ¿Cuál es el valor lógico primero? Entonces, que si el número de ítem, entonces tengo que escoger acá, que si el número de ítem, miren, si el número de ítem es mayor o igual a 120, punto y coma. ¿Cuál es el segundo valor? Si este es mayor
sí, si es mayor o igual a 200.000, a 200.000, entonces miren que ahí ya la terminé, la primerí. Cierro el paréntesis. Ahí estaría la prueba lógica. Le pongo punto y coma. ¿Cuál es el valor si verdadero? Toca ponerle candidato a nueva categoría. Entonces acá le voy a poner candidato a nueva categoría. Cierro comillas, punto y coma. De lo contrario, ¿qué es lo que me dice? De lo contrario, no cumple. Entonces le pongo aquí, no cumple. Cierro comillas, cierro paréntesis, enter. Entonces vamos a mirar a ver. Miren aquí, el primero me dice, no cumple. Vamos a ver si hay alguno que cumple. Miren acá. Entonces, vamos a mirar, ¿por qué no cumple el primero? Dice que tiene que ser mayor a 110 unidades. Malo. 110 unidades no cumple. Entonces, mire que tiene que ser. El tercero, candidato a nueva categoría, tiene que ser mayor a 100, ¿qué? A 110 unidades. Listo. Tiene 150. ¿Y cuál es la ganancia por venta? Tiene que ser mayor a 200.000. Miren que me aparece candidato a nueva categoría. ¿Sí ven? Cuando ustedes evalúan las dos condiciones y me da, entonces listo. Miren que acá es una función sí con un i. Y miren que ahí me daría de ahí para abajo para copiarla. ¿Listo? Para que ustedes sepan cómo la hacen. ¿Sí? Así es la manera de construir una de las fórmulas. ¿Sí? Entonces, sigamos por acá. Miren que ahí tiene. ¿Listo? Ahora miren esto. La función sí conjunto. Desde el Office 2016, la función sí conjunto funciona de forma similar a un sí. A una verificación lógica se le asigna un valor sí verdadero, pero hasta 127 veces. Sí conjunto puede sustituir a varias instrucciones sí anidadas y es más fácil de leer con varias condiciones, ¿sí? Entonces dice, se hará uso del siguiente archivo, el cual incluye ejercicios de ejemplo para aplicar. Pero miren qué pasa con esta. Esa es la función 13, función sí. Pero miren que acá, eh, miren que no sé pues si al instructor EUMIR se le olvidó cómo colocar algo. Entonces yo me imagino que aquí, pues me imagino, viendo el ejercicio, dice, mire que aquí tengo artículos y ventas, pero pues no entiendo con esto qué dirá. Pues como no hay instrucciones en ninguna parte, miren que quedamos aquí como al principio, no sé qué será. Me imagino que las ventas que me muestre aquí, pero es que no, pues no, mire que desde ayer que yo vi este ejercicio, pues no sé cuál será la función. Al ingeniero se le olvidó pues como poner qué es lo que se necesita capturar ahí, ¿sí? Pero entonces, para reemplazar ese ejercicio, muchachos, yo por aquí les tengo uno para que lo miremos. ¿Listo? Miren aquí. Yo tengo este por aquí que se llama la función sí. Sumar sí conjunto. Miren acá. Espérenme un momentico, verá, yo les abro aquí también este que dice Excel intermedio. Entonces, miren, la función sí conjunto es lo siguiente. Miren acá. Yo tengo esto. Sumar con varias condiciones. Miren aquí. La tienda Antonella vende 3 modelos diferentes de carteras, pequeña, mediana y grande. Estas tienen un precio de 10, 20 y 30 pesos consecutivamente. A usted le piden hallar. Entonces, miren, ¿qué es lo que tenemos? Miren pues, yo tengo por aquí, miren, que la tienda Antonella tiene 3 modelos de carteras. Grande a 30 pesos, mediana a 20 pesos y pequeña a 10 pesos. ¿Qué es lo que nos están pidiendo hallar?
la suma del total de las carteras medianas que haya tenido un pedido mayor a 10 unidades. Entonces, miren que aquí hay que entender primero la pregunta, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Entonces, miren que aquí me dice la suma total. Esa pregunta tiene tres partes, la suma total. Entonces, miren que yo aquí tengo un total. ¿De quién? De las carteras medianas, el modelo. Y que hayan tenido un pedido mayor a 10 unidades, la cantidad. ¿Sí ven? Entonces, miren que yo aquí, por eso en el ejercicio se los puse. Me piden cuál es la suma total. Entonces, miren que yo aquí tengo el total. ¿De quién? De las carteras medianas y que hayan tenido, ¿qué es lo que nos dicen? Y que le hayan tenido un pedido mayor a 10 unidades. Mire, un pedido mayor a 10 unidades. Aquí está. Entonces, yo para eso tengo que utilizar la función sumar si conjunto, ¿sí? Entonces, miren que yo aquí estoy utilizando tres funciones anidadas en una. Sumar, sí y el conjunto. Entonces, cuando yo le doy a aceptar, entonces primero me dice, mire, ¿cuál es el rango de la suma? Entonces yo le tengo que decir, el rango de la suma es el total. Luego, ¿qué me dice? ¿Cuál es el rango del criterio? Me dice del modelo, porque tienen que ser las carteras medianas. Entonces yo vengo y selecciono el rango. Listo. Y ahora sí, ¿cuál es el criterio? Entonces le tengo que decir que es la cartera mediana. Miren ahí, la cartera mediana. Y ahora sí, ¿cuál es el rango de criterios 2? El rango de criterios 2 sería la cantidad que hayan tenido un pedido mayor a 10 unidades. Entonces, ¿cuál es el rango de criterios 2? El rango de los criterios. Y aquí le tengo que poner mayor a 10. ¿Listo? Y le doy a aceptar. Entonces, miren que aquí me entrega 580. Y yo, pero venga, ¿cómo así? Entonces vamos a mirar. Entonces me están pidiendo de las carteras medianas. Entonces yo llego, mediana, pero que hayan tenido mayor a 10. Esta 6 no me da. Mediana, 16. Miren que aquí tengo 320. Mediana, 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 13, 320. ¿Y cuánto da 320 más 260? Pues da 580. Mírenlo acá. Entonces, miren cómo es el sumar sí conjunto. ¿Sí? Yo tengo que primero seleccionar el rango del total. Luego, el rango de los modelos con la cartera mediana. Y por último, debo de seleccionar la cantidad y ahí le tengo que poner que es mayor a 10. Miren. Entonces, miren que aquí también tengo la pequeña menor que 8 y la grande mayor o igual a 6. Funciona exactamente igual que lo que hicimos, ¿sí? Miren acá. Si yo le puedo poner aquí el sumar sí conjunto, ¿cómo sería? El rango de la suma siempre va a ser igual. Listo. ¿Cuál va a ser el rango de los criterios? Este. Pero ya le tengo que decir que es la cartera pequeña. Pequeña. ¿Listo? Y el rango de los criterios 2 es la cantidad. Y aquí le tengo que decir que es menor que 8. Entonces acá le pongo menor que 8. Vamos a mirar. ¿Cuánto me da? 130. Vamos a mirar si es cierto o no es cierto. Entonces yo me tengo que ir. Pequeña menor que 8. Véalas aquí. Aquí está la primera. Pequeña, pequeña menor que 8. Aquí está 70. Pequeña, pequeña, 12. No me sirve. ¿Cuánto es 70 más 60? 7 y 6, 13, 130. ¿Sí ven? Miren que lo único que cambia son las condiciones, los criterios. De lo contrario, es igual.
el rango del total, el rango del modelo y el rango de la cantidad según lo que me están pidiendo acá. ¿Sí ven? Entonces, para eso nos sirve el sumar sí conjunto. ¿Listo? Bueno, entonces miren que aquí lo tengo, ¿cierto? Entonces, miren que aquí, muchachos, ya seguimos con lo que nos dice aquí de una tabla dinámica. Vamos a mirar a ver en qué consiste las tablas dinámicas. Entonces dice, una tabla dinámica sirve para resumir los datos que hay en una hoja de cálculo. Lo mejor de todo es que puedes cambiarla fácil y rápidamente para ver los datos de una manera diferente, haciendo de esta una herramienta muy poderosa. Una tabla dinámica puede hacer todas las operaciones matemáticas al instante y resumir los datos de una manera que no solo es fácil de leer, sino también de manipular. ¿Listo? Entonces, miren que aquí la tengo y dice, se hará uso de los siguientes archivos, los cuales incluyen el uso de algunas funciones que hacen parte de la categoría tablas dinámicas. Entonces vamos a mirar entonces por aquí que me muestra lo de la tabla dinámica. Vamos a cerrar alguna de las funciones aquí. Bueno, entonces miren que aquí tenemos lo de la tabla dinámica. Entonces miren, recuerden lo que yo siempre les he dicho, muchachos. Cuando yo voy a trabajar una tabla dinámica o cuando voy a trabajar cualquier tabla, es indispensable que ustedes miren qué tiene, qué información es. Entonces miren que aquí me está diciendo, tengo una fecha, tengo unos productos y tengo unas ventas del 2020. ¿Sí? Listo. Y dice tabla dinámica 1, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes vayan a trabajar una tabla dinámica, primero la información debe estar como en forma de tabla, con las columnas bien definidas, los nombres de las columnas bien definidas, ya la tengo. ¿Lo tengo en formato tabla? Sí, ya lo tengo, ¿cierto? Entonces, miren que aquí ya tiene unas condiciones y nos están diciendo el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Pero antes de eso, vamos a mirar qué es una tabla dinámica y para qué sirve. ¿Listo? Entonces, miren que aquí en el preámbulo que leímos, nos está diciendo que sirve para resumir los datos que hay en una hoja de cálculo, ¿sí? Lo mejor de todo es que pueda cambiarla fácil y rápidamente. Entonces, cuando yo voy a insertar una tabla dinámica, ¿cómo la inserto? Yo tengo que ir a la cinta insertar y tengo que escoger aquí tabla dinámica. Miren que cuando le doy tabla dinámica, miren que él automáticamente me dice tabla dinámica desde la tabla o el rango. Y miren que la tabla queda como punteada por todas partes, ¿sí? Y miren que aquí me dice, elija dónde desea colocar la tabla dinámica. Siempre, muchachos, acostúmbrense de que va en una nueva hoja de cálculo. Siempre, ¿sí? Los datos deben de permanecer intactos. Entonces, miren, cuando ustedes le dan aceptar, miren que automáticamente él crea una hoja nueva y él deja las demás tablas ahí, ¿cierto? ¿Qué crea en esa nueva hoja? Miren que aquí me muestra un grafiquito, ¿sí? Unas imágenes, me dice tabla dinámica 1. Para generar un informe, elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. Entonces vamos a pasarnos al lado derecho. Miren que aquí me abre los campos de la tabla dinámica, ¿sí? Si yo me vuelvo a pasar a la tabla, miren que yo tengo tres columnas y miren que aquí yo tengo fecha, productos y ventas, ¿cierto?
Miren que aquí me está diciendo, arrastre los campos entre las siguientes áreas. Mire que yo aquí tengo algo que se llama filtros, columnas, filas y valores. Entonces, cuando usted ve esos cuatro campos ahí, usted siempre va a pensar en algo. Todo lo que tenga que ver con valores, como las ventas, como las cantidades, como precio unitario, todo lo que tenga que ver con valores van valores. Los demás campos pueden ir en columnas o en filas como en Excel. ¿Cuáles son las columnas? Miren, como las letras A, B, C, D, E, F, G hasta la Z. ¿Y cuáles son las filas? Pues los números. ¿Cómo quiere ver su información? Si en filas o columnas. Y en los filtros, como su nombre lo indica, yo puedo tener la fecha por filtros. Puedo también tener los productos como filtros. Entonces ya vamos a mirar qué es y para qué me sirve eso. Entonces, si ustedes se ubican nuevamente en la tabla 1, mire que dice tabla dinámica 1. Miren lo que dice. Donde se muestre las ventas totales por cada mes. Listo, me devuelvo acá. Dice ventas totales por cada mes. Entonces a mí el profesor me dice que las ventas van en valores. Miren, cuando yo le hago un clic sostenido y lo arrastro y lo suelto en valores, miren que ahí ya me apareció. Pero me están diciendo las ventas totales por cada mes. Ventas totales por cada mes. Entonces, mire, yo le digo, los productos, yo le voy a poner en columnas. Miren ahí. Profe, eso se ve muy feo. Listo. ¿Qué pasa si yo muevo los productos a las filas? Mire, ahí se ve diferente. ¿Sí? Vamos a ver si encontré lo que quería. Tabla dinámica, el primero, donde se muestre las ventas totales por cada mes. Ventas totales. ¿Qué me hacen falta? La fecha. Miren que yo en la fecha, yo le puedo poner en columnas. Miren cómo me queda. Ah, profesor, se ve muy feo. Listo. ¿Y qué pasa si lo muevo para filas? Entonces, miren, que me muestre las ventas totales por cada mes. ¿Lo hice o no lo hice? Donde se muestre las ventas totales por cada mes. Miren, por cada mes, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Y miren lo que pasa. ¿Cuánto suman estas tres? 62.800. Miren que en la parte de arriba me lo pone. Pero alguien dirá, profe, ¿y qué pasa si yo la fecha la pongo en filtros? Muévanlo. Mire, fecha, pásela para filtros. Miren, ¿qué pasa si yo le digo aquí, muéstreme, yo le digo seleccionar varios elementos? Yo le digo, muéstreme solamente las de enero. Miren enero. Muéstreme febrero. Muéstreme febrero. Y miren, voy cambiando mes por mes. ¿Sí ven? Entonces, para eso me sirve los filtros, que yo aquí yo puedo seleccionar lo que yo quiera. Alguien le dice a usted, muéstreme los tres primeros meses, enero, febrero y marzo. Aceptar, mírenlos ahí. ¿Sí? ¿Cómo sé yo que están seleccionados? Mírenlos, ahí están. Ahora miren, muchachos, cuando ustedes vayan a presentar una tabla dinámica, asegúrense que los valores siempre tengan el símbolo de pesos, porque así se entiende más fácil. ¿Listo? Para que lo separen. Centenas, milésimas y la de millón. Entonces miren que aquí los tres primeros meses se vendieron 174.000 pesos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en los otros? Abril, mayo y junio. Miren, a ver, 173.000. Mire que estuvo muy parejo. ¿Sí ven? Entonces miren lo que ustedes pueden hacer con eso. ¿Sí ven? Ahora, ¿qué pasará si yo la fecha la muevo para acá? Vamos a mirar. Entonces, miren, en fecha,
como yo tengo seleccionada, miren, yo lo tengo abril, mayo y junio. Miren que me muestra los 3 trimestres. Ahora, yo quiero aquí que me muestre los otros siguientes meses. Junio, julio y agosto. Mírenlos ahí. Entonces, él me muestra y él me va mostrando el total. ¿Sí ven? Entonces, por eso yo les digo, es dependiendo lo que ustedes quieran mostrar. ¿Qué es lo que quieren que ver? Entonces, miren, muchachos, es lo que yo les cuento una anécdota. En una empresa que yo trabajé 15 años. Eso era una cooperativa de medicamentos. Y al gerente, cuando usted le estaba mostrando las ventas o los pedidos que hacían las farmacias, él decía, a mí no me muestre la información que eso me hace dormir. A mí muéstreme las imágenes, los gráficos para yo poderlo entender. Entonces, miren que yo cuando tengo esto, si ustedes ven aquí, debajo de lo que íbamos a mirar de una tabla dinámica, miren que acá nos dice un gráfico dinámico, ¿sí? Entonces, vamos a leer el contexto y ya les voy a explicar qué es lo que significa. Dice, es una representación gráfica de los datos que contiene una tabla dinámica. Imaginen que son como una proyección de una tabla dinámica. Para entender mejor el concepto de gráfico dinámico, debemos explicar las diferencias entre gráficos de Excel y los gráficos dinámicos. Ya se los vamos a explicar. La gran diferencia entre estos dos tipos de gráficos es su fuente de alimentación. Por un lado, los gráficos normales se alimentan ya sea de tablas o rangos de datos y por ende toman cada celda como un elemento individual o punto en el gráfico. Por otro lado, los gráficos dinámicos no toman los datos como elementos separados, sino que se alimentan de toda la tabla dinámica como fuente de datos. Por eso, al modificar la estructura de la tabla dinámica, los cambios se verán reflejados automáticamente en el gráfico. Entonces, miren, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pónganle en cuidado. Entonces, yo quiero graficar esto que yo tengo aquí. Entonces, miren que ya tengo. ¿Cuáles son los productos y los trimestres y el total general? ¿Cierto? Entonces, miren que aquí me voy para insertar y miren que aquí me dice gráfico dinámico. Yo no voy a coger un gráfico cualquiera. Yo voy a coger es un gráfico dinámico porque tiene que ser de esta información. Entonces miren lo que yo hago. Yo le doy un clic a gráfico dinámico y vengo a gráfico dinámico. Y mire que él ya me sugiere uno. Yo le doy a aceptar. Voy a cerrar esto un momentico aquí y lo voy a poner a este lado para que ustedes vean y miren qué es lo que yo les digo. Entonces miren que aquí me aparecen los productos, muchachos. Miren acá. Me aparecen los productos en la parte de abajo. Billetera, calculadora, calculadora sencilla, cuaderno sencillo, lapicero negro, maletín y tablet. Y me aparecen las fechas, junio, julio y agosto. Y en el lado, la suma de las ventas. Miren lo que yo voy a hacer. Yo voy a manipular el gráfico, no voy a manipular la información. Miren que aquí yo lo tengo junio, julio y agosto. Yo quiero que aquí me muestre el último trimestre. Yo no quiero junio, julio y agosto. Yo quiero septiembre, octubre, noviembre y diciembre, los 4 últimos meses. Mírenlos ahí. ¿Qué pasó con la información? Miren que la información cambia completamente. Y yo lo estoy moviendo desde el gráfico, no de la tabla. Miren, yo quiero ver los productos. Yo no quiero ver todos. Yo quiero solamente ver la tablet y el maletín. Aceptar. Miren, inmediatamente me cambia la información de la tabla y me muestra lo que yo quiero.
muestre el maletín y muestre la tablet en los últimos 4 meses. Alguien dice, venga, pero muéstrenos con relación solamente enero y diciembre, cómo empezamos el año y cómo finalizamos. Con mucho gusto, en fecha, voy para enero y quito septiembre, octubre y noviembre. Aceptar. Miren ahí, cómo en enero y cómo en diciembre. ¿Qué quiere decir? Que en diciembre no hubo, no hubo qué. ¿O quién me dice aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué maletines en enero, en diciembre, perdón, no se vendieron? ¿Sí? Mire, en enero se vendieron maletines, pero en diciembre no. En cambio, la tablet se vendió en enero y en diciembre. ¿Ven? Miren todo lo que yo puedo hacer. Ahora alguien dirá, a este gráfico dinámico le hacen falta cosas. Miren que el gráfico no tiene nombres. El eje X no lo tiene. El eje Y tampoco tiene nombres. Para eso está este símbolo más. Miren que aquí yo le puedo poner títulos del eje. Miren que aquí me aparece título del eje X y título del eje Y. Esto lo pueden modificar. Yo le quiero poner título al gráfico. Le pueden poner. Yo le puedo poner la etiqueta de los datos. Miren ahí, por si están perdidos en los valores. Muéstreme la tabla de datos. Le ponen la tabla de datos. No, ya queda mucho. Quítesela. Usted se la puede quitar. Muéstreme las líneas de la cuadrícula. Uno se las quita las líneas que están adentro. Muéstrame la leyenda. Si quiere se la quita. Miren. No me la quite porque ahí me está indicando qué color es enero y qué color es diciembre. Alguien dirá, profe, a mí estos colores no me gustan, los puedo cambiar. Miren, denle en doble clic, perdón. Miren que aquí dice, perdón, es en este. Cuando el, el colorcito, no, espérenme. Miren, le doy clic derecho y miren que aquí me aparecen los colores. El relleno, entonces, miren que yo le puedo cambiar el color azul por un amarillo. ¿Y qué pasa? ¿Sí? Si le doy clic afuera, miren que ya puedo cerrar este y automáticamente el gráfico, miren que cambia el color. Yo le puedo cambiar los colores a lo que yo quiera. Si le cambio a este, pues obviamente este colorcito de aquí también tendrá que cambiar. ¿Sí ven? O le puedo dejar deshacer, ¿sí? Entonces, miren yo todo lo que puedo construir con una tabla dinámica. Yo puedo hacer un gráfico dinámico, ¿sí? Y puedo mover el gráfico tanto de aquí como de acá. Entonces, alguien dirá, bueno, entonces vamos a cambiarlo de acá. Yo quiero enero, febrero y marzo otra vez y quíteme diciembre. Aceptar. Miren que el gráfico cambia. ¿Sí ven? Miren, ahí los tengo. ¿Sí? Mírenlos ahí. ¿Y qué productos quiere ver? Listo, ya no quiero esto. Quiero mirar las calculadoras. Listo, miren las calculadoras. Entonces, mire que el gráfico va cambiando respecto. Ustedes pueden cambiar la información aquí o la información acá. En cualquiera de las dos lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Sí ven? Miren todo lo que yo puedo hacer con eso. Listo. Entonces, vamos a acabar de leer acá. ¿Listo? Entonces, miren que aquí ya en las opciones gráfico dinámico, entonces dice, se hará uso del siguiente archivo, el cual incluye ejercicios de ejemplo para aplicar en gráfico dinámico. Entonces, miren, aquí hemos ya terminado de ver el RAP número 3. Y según eso, muchachos, miren que la próxima semana, el próximo miércoles, estamos
o damos por terminada el curso de Excel intermedio. Miren ahí, ¿sí? Ya acabamos. Entonces, vayan mirando, por favor, muchachos, qué tema les gustó de todo lo que hemos visto hoy. Observen qué les puede servir para su vida laboral, personal, y así lo pueden ir construyendo, todo lo que ustedes quieran. Miren lo chévere que es trabajar con información. Miren lo chévere que es aplicar todas las fórmulas anidadas, las diferentes cosas que existen, ¿sí? Eso de la noche a la mañana no les va a funcionar. Eso necesita práctica, métase. Miren todo lo que hay ahí. Eso todo está en las guías. Ustedes pueden bajar los ejercicios y los de hacer sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, ahorita sí, ronda de preguntas. Los escucho. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna inquietud? ¿Qué les aclaro? ¿Qué les digo? ¿Qué? Bueno. Todos me levantan la manito, eso quiere decir que el tema estuvo pues relativamente sencillo. Espero les haya quedado claro toda la información que vimos. Cualquier duda bien pueda por WhatsApp o me pueden marcar al teléfono, me pueden escribir, ¿sí? Para los muchachos que faltaron pues el día de hoy por ver las clases, inmediatamente termine la clase, la voy a subir a YouTube para que ustedes también la puedan mirar. Tranquilo, no hay ningún problema, Anderson. Puede mirar esta clase o la de ayer también, de Excel intermedio, que fue lo mismo. Ahí se ahondan más o aquí, todo. Ahí les queda grabado. Y si ya saben, si tiene alguna pregunta, Anderson me escribe o por WhatsApp o me manda el correo y yo le respondo. No hay ningún problema. ¿Listo? Muchachos, no siendo más. Les deseo una feliz tarde para todos, que descansen y nos vemos dentro de 8 días. ¿Listo? Con, con muchísimo gusto. Cuídense y que descansen. Con mucho gusto, Anderson. Cuídese mucho. Claro que sí. Chao, cuídese.